Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, gracias. Ahora sí empezamos. Almendra, te voy a pedir de favor, como la clase anterior, al final me pasas la lista de los que están asistiendo. Ahorita solamente tengo 16 nada más. No sé qué pasa con los demás. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver hoy peruanidad e identidad. Ustedes saben que estamos ya rumbo al bicentenario. Y bueno, desde el 2018 se hizo muchos proyectos para lo que iba a ser el bicentenario, ¿no? Algunos han quedado truncos. No sé si han escuchado hablar ustedes, pero hablaban, el 2018 se impulsó una actividad que se llama, perdón, las banderas del bicentenario, que eran 7, pero que lamentablemente ha quedado, no es que no se vaya a desarrollar, porque tiene que ver con valores cívicos, patrióticos, que los teníamos que sacar adelante, pero sí ha quedado un poco congelado este proyecto. Nosotros vamos a ocuparnos de algunas cosas más ahora. Bien, vamos a ver esto del coronavirus. Por favor, a prevenir y a cuidarse. Bien, chicos, salió esto de lupus, que ustedes se preguntarán, Missy, ¿y qué cosa es el lupus? El lupus es una enfermedad inmune o autoinmune. Eh, no es degenerativa, pero sí lo que tiene es que a las personas que poseen esta enfermedad eh, tiende a tener unas, a salirles unas manchas en la cara, ¿ya? Y esta enfermedad no tiene cura, más sí tiene control. Sí, pues, se puede controlar, pero no tiene cura. Es igual que la diabetes, es igual que la artritis. No tiene todavía una cura, pero sí puede tener un control sobre ella. Y el lupus está, ¿por qué lo asocian un poco con esta enfermedad del coronavirus? No que la asocien, sino que las personas que tienen esta enfermedad, al igual que las que sufren de artritis también, consumen o las tienen que consumir de por vida las prednisonas, estos que son unas pastillas
que lo que te va a proporcionar es que no tengas dolor y que no se te hinche o que no te salga algunas manchas en la cara, pero sí lo que te produce, por el contrario, es una subida de peso y que te sea difícil bajar, pero es lo único que se puede hacer para que puedas controlar esta enfermedad. Bien, dicho esto, ¿y por qué la prednisona? Perdón, porque la prednisona dentro de los estudios que se hacía es, como es un, la prednisona impedía de que este virus podía, te prevenía de este virus. Algo así era. Es por eso que la Sociedad de Lupus del mundo recomendaba algunas cosas, ¿no? Y bueno, entre ellos lo que ustedes vieron en el video. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a trabajar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y vamos a ver el desempeño, argumenta sobre la importancia de reafirmar su sentido de pertenencia sociocultural y de respetar las tradiciones, costumbres de los pueblos para la interacción con otros, así también como propiciar el ejercicio y el respeto e identificación con la falta. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a aprender a evaluar las creencias y valoración de las culturas sociales que podrían reforzar algunas conductas de identificación cultural. Yo les hablaba al comienzo de las banderas del Bicentenario, y dentro de esas banderas que se proponían para cuando llegue ya el 2021 y celebremos el Bicentenario, pues que toda una voluntad en cuanto a valores es lo que pedía el Estado, ¿no? Y esto se quedó a la mitad porque varios ministerios se encargaban de ello, pero ahora los ministerios han dado el paso a un lado esto para ver lo que ahora nos acontece, que es lo de la pandemia. ¿Qué cosa es la peruanidad? Cuando nosotros decimos yo soy peruano, ¿qué significa? ¿Qué es la peruanidad para ustedes? El sentimiento de ser peruano. Ya, pero ¿cómo nace o cómo parte ese sentimiento? A ver, por ejemplo, yo digo, para que más o menos se den una idea, quiero escucharlos a ustedes. Yo puedo preguntar, me pueden decir, ¿y tú, tu nombre es Isabel Chávez Salazar? Ok, ¿por qué eres Chávez? No, porque mi papá es Chávez. ¿Pero qué te hace formar parte de ese apellido, o por qué lo tienes a ti? Que somos hijos de... que eres hija de tu padre. Claro, en este caso sí, yo puedo decir, bueno, mi papá yo nací bajo el seno de la familia Chávez Salazar, mi madre me alumbró, ambos me procrearon y bueno, estoy aquí. El sentido de pertenencia tiene que ver con sentirte parte de. Ustedes me dijeron al comienzo, por ejemplo, somos peruanos, ¿por qué? Porque hemos nacido aquí en el Perú. Sí, tiene que ver con el lugar de nacimiento, pero va más allá de eso, ¿no? Hay cuántas personas que vemos nosotros aquí, por ejemplo, que son peruanos porque han nacido aquí en esta tierra, porque han nacido junto con nosotros, que también somos peruanos, pero vemos que no tienen identificación con los peruanos. Es decir, no se aceptan o no conservan parte de nuestra cultura, de nuestro arraigo cultural. Por ejemplo, la peruanidad tiene que ver no solamente con haber nacido en esta tierra, sino tiene que ver, es más que eso, es un sentimiento de identificación, pero un sentimiento de identificación con lo que representa el Perú y que se debe ir fortaleciendo con el paso del tiempo. Es decir, nos tiene que llevar a ver y hacer una introspección entre lo que nosotros debemos valorar. En este caso, el folclore, el arte, que nos representa.
¿no? Usted, si yo digo, a ver, a nivel internacional, ¿qué es lo que nos representa a nosotros los peruanos? La gastronomía. Ya, ¿qué más? Sus danzas, Excelente, ¿qué más? La escultura, la ciudad. la diversidad Muy de cultura. bien, muy bien. Ya, si nosotros salimos fuera, si nosotros vemos a gente del exterior, lo primero, yo ya lo habíamos visto esto antes, cuando hablan del Perú, ¿qué es lo que rápidamente asocian y dicen? Machu Picchu. Muy bien, entonces, miren, el extranjero o las personas de afuera lo que hacen es asociar qué es lo que nos representa. En este caso dicen, oh, Perú, Machu Picchu, de repente, de frente se van a nuestra cultura incaica, a nuestros ancestros. Y miren, Machu Picchu no está dentro de lo que es la capital del Perú. Machu Picchu está en el Cusco. Pero Machu Picchu es lo que representa, lo que simboliza nuestra cultura, porque es parte de nuestra identidad, es algo que nos identifica fuera a nosotros. Entonces, la peruanidad es un sentimiento de unidad profunda, aún bajo apariencias cambiantes o diferentes, según el nivel de cultura de la realidad. En la peruanidad se hallan las experiencias más puras del espíritu, como la cultura, el arte, el folclore y todas las vivencias que contribuyen a solidificar la idea de lo que es el Perú en su integridad. ¿Debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí. Sí, debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, de haber nacido en esta hermosa tierra, ¿no? El sentirnos orgullosos de ser peruanos no solo por haber nacido en el Perú, sino también debe hacernos sentir orgullosos de que no se repriman nuestros pensamientos, nuestras ideas, y mucho menos se discrimine a nadie por su raza, color, creencia, religión y demás aspectos, ya que el ser peruano no solo no solo debe darse en el momento de las fiestas patrias, sino que debe ser algo que nos identifique siempre. Debe ser motivo de orgullo por nuestra diversidad, por lo que posee nuestra patria, por nuestra música, nuestra flora, nuestra fauna, la gastronomía y todo lo que hay y se hace en el Perú. La riqueza histórica del Perú es inmensa. En nuestro territorio se desarrollaron culturas que su máxima expresión fue la de los incas. Posteriormente llegaron los españoles, que también, bueno, formaron parte de nuestra historia, ¿no? Pero nosotros tenemos un bagaje y una riqueza histórica realmente extraordinaria. A nivel de América del Sur, pues la cultura incaica es la cultura que más sobresale, mucho más sobresale. Y recordemos que, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Argentina, parte de Chile, hasta ahí llegaba a nuestro territorio. Y los citaba primero Bolivia porque Bolivia no existía. Bolivia es una parte del Perú. Y bueno, que se hizo, que se identificaron o independizaron, perdón, quisieron hacerse ellos a un lado cuando estuvo Bolívar acá en todo el proyecto de lo que fue la independencia. Aspectos que fundamentan la peruanidad. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan la peruanidad? Cada comunidad nacional tiene una serie de elementos que van a caracterizar a sus integrantes y lo hacen sentir únicos y distintos frente a otras comunidades. En el caso de nuestro país, el proceso de constitución y reforzamiento de la peruanidad la va a articular en dos facetas. En la primera, que habla del sentido de pertenencia, y en la segunda, que nos hace partícipes del proceso histórico. El surgimiento de un sentido de pertenencia, el formar parte de una comunidad, va a implicar la existencia de un sentimiento compartido de identificación grupal. Es decir, a nosotros nos va a identificar, nos va a hacer sentir parte de. Esta a su vez constituye y fortalece
se va a fortalecer mediante el contacto con otras comunidades, ya que a través de la comparación de una comunidad en particular, define y defiende sus valores, sus creencias, normas y convivencias. Además, si tenemos en cuenta que las sociedades experimentan procesos de cambio constante, entonces la toma de conciencia del carácter único y singular de una comunidad es un proceso continuo de construcción y afianzamiento. Por esta razón, el sentimiento de peruanidad que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo, no es el mismo que el que impera en las generaciones contemporáneas. Yo veo, por ejemplo, cuando fueron los Juegos Olímpicos, veíamos cómo se remarcó realmente todo el bagaje cultural que nosotros teníamos, o tenemos, perdón. Cómo nosotros hicimos ver al mundo nuestra historia, cómo nosotros a través de todo lo que se representó ahí, realmente muchas personas y muchos jóvenes también dijeron, wow, no sabíamos que tantas cosas teníamos nosotros. Y es que sí, lo tenemos, pero los desconocemos muchas veces. Y nosotros no hacemos que prime la importancia que tiene nuestro bagaje cultural. Esos caballos de paso, por ejemplo, que se ven, caramba, tan ceremonial, tan apoteósicos, que no lo tienen todos, solo lo tiene el Perú. Esa marinera, que es un baile que se caracteriza de acuerdo a la región que se dé. Hay una marinera limeña o costeña, marinera de la sierra, y que cómo hay esa diferencia, pero a la vez esa unión que confluctúa y que hace más rico nuestro folclore. Y ni qué hablar del huaynito, pues, ¿no? Daba cierto gusto y un poco de gracia también ver cómo el público se iba contagiando con todo nuestro bagaje cultural y cuando salían esto dentro de la presentación, bueno, yo no fui, pero sí un familiar mío y había filmado como las personas de otro país, me imagino acompañantes de alguno de los competidores, cómo se ponían a bailar los buenitos y más parecían gallinazos, ¿no? Por decirlo así, pero se dejaban envolver y contagiar por nuestra música. Y nosotros muchas veces la dejamos de lado, ¿no? Eso es a veces lo malo en nosotros. Y bueno, el segundo aspecto, que es ser partícipes del mismo proceso histórico. Si bien la idea de peruanidad ha cambiado a lo largo de la historia, los acontecimientos que han conformado a la nación nos han otorgado una sensación de permanencia en el tiempo. Esto quiere decir que la peruanidad se puede constatar en nuestra historia común, lo cual permite pensar en el presente como una experiencia compartida y ver el futuro como un destino para todos. Nosotros somos partícipes del proceso histórico porque somos parte de él. Y bueno, yo lo remarcaba y lo decía hace un ratito, ¿no? Había muchos proyectos para el Bicentenario, algunos han quedado en el camino, pero considero que, Dios mediante, terminada la pandemia, se pueda seguir con esto, con estos proyectos que teníamos rumbo al Bicentenario. ¿Y qué significa ser peruano en el mundo global? El proceso de globalización ha tenido diversos efectos en nuestra identidad nacional, que se encuentran en tensión permanente entre lo peruano, que es un producto de diferente tradición y cultura, y lo global, que nos permite situarnos como ciudadanos del mundo. Esta tensión tiene diferentes matices según el lugar de residencia de la comunidad de los peruanos. Por ejemplo, habíamos hablado también ya nosotros que en el exterior parte de nuestras costumbres
que lo han llevado justamente peruanos como nosotros, que viven, que radican allá, la hacen conocer al mundo y hacen que no solo la comunidad peruana que puede estar localizada ahí participe de ella, sino que también le hacen conocer a personas que radican allá. Ya les decía yo, aquí en el Perú, por ejemplo, en octubre, este año no se va a hacer, y es el primer año a través de todos los años de la historia, que no se va a llevar a cabo, por ejemplo, y no sería prudente hacerlo tampoco, la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros es un acontecimiento así apoteósico porque vienen muchos peruanos del exterior a participar de esta procesión por motivos de fe, de promesa y de tantas cosas que los puedan envolver y los hagan regresar al Perú para participar de este acontecimiento. Pero así como hay una procesión del Señor de los Milagros, o así como había acá una procesión del Señor de los Milagros en octubre, por ejemplo, también hay una comunidad en el exterior, en Estados Unidos, la colonia peruana da a conocer también esto, y todos los peruanos que radican allá hacen también una manifestación de fe muy parecida a la de acá. Primero era solo para la colonia peruana, no porque no quisieran que participen los demás, sino porque justamente era de los peruanos que no podían regresar, pero que sí querían participar con la misma fe, con la misma entrega, constancia, allá en el lugar donde residen. Y miren, esto se ha hecho tan grande que no solamente peruanos participan en Estados Unidos de esta procesión, sino también mexicanos, puertorriqueños, nicaragüenses, y toda la comunidad, es una comunidad abierta. Pero lo que yo quiero quiero que ustedes se den cuenta que muchas de nuestras costumbres también se realizan allá. Y al igual que en Estados Unidos y en Miami y en Nueva York existe una comunidad de peruanos que saca, por ejemplo, el Señor de los Milagros, también lo hay en España y también lo hay en Italia. Imagínense cómo está creciendo poco a poco esto. Y miren, una cosa conlleva a la otra. Luego que hacen este bagaje de nuestra fe afuera, los peruanos nos seguimos proyectando, y es ahí como poco a poco también adivinen, no, bueno, no puedo decir adivinen, sino ¿qué consideran ustedes que después de la procesión podríamos nosotros enseñar a los demás? Hacen una procesión, las muestras de fe, hacen una misa. Y después de ello, ¿qué más podría hacer proyectarse para que los peruanos, los de la colonia peruana, puedan seguir recordando parte de nuestra identidad viviendo afuera? A ver, ¿quién me puede decir? ¿O qué podría hacer? Comer turrón. Claro, bueno, no propiamente turrón, sino justamente las personas que están, los peruanos que viven afuera, llevan su feria gastronómica luego. Los peruanos que residen allá, así como ustedes me dicen, claro, yo también identifico mes de octubre, mes del turrón, ¿no? Entonces, no solamente llevan el turrón peruano, hacen diferentes cantidades de platos que los puedan realizar allá ahora con insumos peruanos que también los encuentran en otros países, y pueden hacer un ceviche, pueden hacer una papa a la huancaína, un arroz con pollo, una carapulcra, un caucao, lo que fuera, lo pueden hacer ellos allá, y esa muestra gastronómica la comparten, pero es gente que va y paga por consumir esto y se quedan pues sorprendidos. Es así como poco a poco damos a conocer nuestra cultura. Y dentro de esa feria gastronómica, que de repente puede ser pequeña, no solamente enseñan las gastronomías, sino también difunden nuestra música. ¿Por qué? Porque también existen grupos pequeños
que viajan de acá del Perú hacia afuera para demostrar nuestra cultura, como diferentes cantantes. Por ejemplo, antes, para estas fechas, en julio, en Nueva York, en la Florida, en Miami, las colonias peruanas ya estaban más que preparadas para poder celebrar las fiestas patrias. Y es que los peruanos en el mundo pues somos una cantidad, pero así enorme. Y miren, con anticipación, ya artistas peruanos ya estaban contratados para justamente en fiestas patrias, ellos vivir parte de la peruanidad, de nuestras fiestas patrias, de la celebración, no viniendo acá, pero sí la celebraban en su lugar, cosa que ahora pues no se puede hacer, ¿no? Y eso es lamentable. En este momento, pues por la pandemia, eso a nivel mundial está prohibido, aunque en algunas otras ciudades ya del mundo, en algunas otras capitales sí se puede dar, ¿no? Pero en lo más cercano que tenemos nosotros, que es América del Norte, y es donde había mayor afluencia de peruanos, no. Entonces, ser peruano en el mundo global es un proceso globalizado que ha tenido diversos efectos dentro de nuestra identidad nacional, que se encuentra en tensión permanente entre lo peruano, le decía yo, por lo que es parte de nosotros, y lo que damos a conocer al mundo, ¿ya? Tan es así, yo no sé si ustedes se acordarán, pero dentro de nuestra cultura, de lo dar a conocer al mundo, alguna persona llevó un chullo, ¿ya? Un chullo, ya sabemos cómo es el chullo y qué es la forma que tiene. Es un gorrito que tiene como dos, vamos a llamarlas orejeras, que protegían las orejas y bueno, de muchos colores, ¿verdad? En los conciertos, por ejemplo, en el año 2007, 2008, estos sí son muy famosos a nivel mundial y muchos cantantes de rock lo que llevaban, porque era muy in, o estaba de moda, llevaban en sus conciertos puestos un chullo. Y esto se dio a conocer mucho y es parte de nuestra identidad, ¿no? Y qué orgullo. Sí, Edison. Miss, no sé si vio, creo que hay dos documentales sobre Perú. Hay un pueblo en Estados Unidos que se llama Perú y Sí, también en Italia creo que hay una ciudad que se llama Loreto. Y sí, la cosa es que peruanos fueron como que a poner costumbres peruanas en ese pueblo de Perú en Estados Unidos y costumbres de Loreto en la ciudad, en una ciudad llamada Loreto en Loreto. Italia. Ujú. No sé si lo ha visto. Claro que sí, y eso de la marca Perú, que se dio a conocer al mundo, y que viajaron, sí, claro, Edison, que diferentes personas de diferentes actividades culturales, fueron actores, fueron cantantes, parte de nuestra gastronomía, todos viajaron en conjunto para hacer justamente conocernos, ¿no? Peruanos en el exterior. Y sí, tuvieron varios lugares donde fueron. Dicen que han ido a muchos más lugares, lamentablemente no se ha dado a conocer aquí. Pero el primero que se dio a conocer fue en Estados Unidos, una ciudad que se llama Perú, Nebraska. Y que sí, llegaron y se ve de lo más bonito. Yo lo voy a pasar, no lo tengo ahora porque no lo he separado, pero si hubiese sido oportuno, se los voy a mostrar. Que por ejemplo llegaron a Perú, Nebraska y dentro de ese carro, ese ómnibus grande, llevaron muchos actores, muchas personas, llevaron parte de nuestra cultura en el sentido gastronómico, que es lo que más me llamó la atención, y la gente también se llamó la atención, ¿no? Prepararon una pachamanca para ellos y veían cómo sacaban la tierra y todos se quedaban asombrados. Y ustedes lo deben haber visto porque en algunos comerciales no pasaron todos, sino pasaban algunos extractos de lo que fue esto. Y por ejemplo al sheriff de la ciudad que estaba comiendo una dona, se acercó Machín, Carones. ajá, y le decía, ¿no?
change. Te cambio tu dona por un picarón, y le cambiaba, y pues le parecía gracioso, pero miren esto. Y con respecto a la Pachamanca, estaban ahí Gastón Acurio, estaba Gonzalo Torres, que Gonzalo Torres, por ejemplo, ahora, yo no sé si ustedes puedan ver, pero Gonzalo Torres, en el canal 6, él da un programa que se llama La Vuelta a la Esquina, que es por lo demás bastante cultural. En el canal 6 ahora están poniendo Aprendo en Casa, y están dando parte de lo que de los que son los programas anteriores ya de Gonzalo Torres, que son muy buenos. Y volviendo a lo que yo les comentaba, por ejemplo, Gonzalo Torres hizo todo lo que hacemos nosotros acá. Se echó la tierra, las piedras calientes, las carnes, las habas, todo lo pusieron tal cual se hacía acá. Y al final sacó una cerveza y dijo, tenemos que hacer el pago a la tierra. No lo voy a sacar y poner porque creo que está recortada. ¿Quién está con el micrófono abierto? Eric, tu micro. Eric, tu micro. Su micro. Gracias, Eric. Hizo el pago a la tierra, sacó una cerveza, la abrió, y lo primero que hizo, servir un poco el vaso y lo tiró en la tierra, y todos lo quedaban viendo, ¿no? Como asombrados. ¿Qué está haciendo este señor? Y él comenzó a decir, ¿no? Es el pago a la Pachamama. Pachamama. Y tú veías a los gringos en su media lengua decir Pachamama, ¿no? Con algo. Pero ese bagaje histórico, y gracias por citarlo, Edison, fue en realidad bastante enriquecedor, bastante, porque nosotros estábamos llevando nuestra cultura hacia afuera. Nosotros tenemos de verdad, chicos, un montón de cosas por lo cual sentirnos orgullosos, sino que no la conocemos o no la damos a conocer a los demás. Nosotros no apreciamos lo nuestro, pero la gente de afuera, de verdad que se muere de orgullo, dice, usted, ay, mira, el peruano, mira cuánta riqueza histórica tiene. Riqueza histórica que nosotros no la tenemos, pueden decir, porque hay algunas culturas y algunos países que su proceso histórico, con su proceso histórico de emancipación, comienza su historia. En cambio, nosotros no, nosotros vamos mucho más allá de eso. Tenemos cosas por las cuales nosotros debemos y tenemos por qué sentirnos orgullosos. Ya les voy a pasar, gracias Edinson, lo de Perú, Nebraska, y lo de Loreto, que es una ciudad de Italia, que tiene el mismo nombre que la de nosotros, pero con identidades totalmente distintas. En España también, yo por eso le decía que hubieron otros países que también hicieron eso. Por ejemplo, en España existe una ciudad, Trujillo, al igual que nuestra, pero esto sí lo puso Francisco Pizarro a sabiendas, ¿no? Trujillo, pero que tenemos cultura, que tenemos algunas características distintas, pero también tenemos cosas que nos asemejan. Bueno, con España más que nada porque nosotros recordemos que hemos sido conquistados por los españoles y que ellos también trajeron parte de su cultura que se arraigó a la nuestra, ¿no? Vamos a seguir avanzando un poco. Entonces, dentro de el ser peruano en un mundo global, en peruanos en el exterior, por ejemplo, podríamos decir, en donde existen colonias de migrantes peruanos, muchas veces afectados por problemas como la ilegalidad, la explotación y la hostilidad social, han surgido asociaciones en las que el sentimiento de peruanidad se ha reproducido en diálogo con el espacio cultural en el que vive. Y ahí es donde yo les decía que, por ejemplo, han nacido estas comunidades que se ayudan a veces entre ellos, ¿ya? Y dan a conocer también nuestra cultura, como esto, la de la Hermandad del Señor de los Milagros. También existen otras comunidades de peruanos que, bueno, se dan a conocer al mundo. Recordemos también al doctor, no recuerdo, es un doctor chino, perdón, peruano, pero de origen chino, porque tiene el apellido chino, no me acuerdo si es Kun o Wong,
que de Estados Unidos él hace mucha obra social y fue también, requirió de votos de personas para que este peruano, que es médico, hiciera más albergues para las personas que necesitaban ayuda económica y tenían que irse a otro país, en este caso a Estados Unidos, a hacerse una operación y bueno, que alguien pudiera solventar estos gastos, ¿no? Y este es un peruano, por ejemplo, y así podríamos ir citando a otros más. Y en nuestro Perú y aquí en el interior, ¿qué es lo que tendría que pasar? La globalización ha incorporado elementos también innovadores en la cultura, pero sin desdibujar los elementos propios. Por ejemplo, la música popular contemporánea del Perú ha recibido la influencia de estilos extranjeros y los han recreado según los gustos locales. Así tenemos, por ejemplo, lo que ahora nosotros conocemos como chicha, ¿ya? O la cumbia peruana. Esa cumbia peruana, por ejemplo, es un mestizaje de música. La cumbia no es nuestra, la cumbia es de Colombia, pero se ha ido representando, se ha ido cambiando y bueno, lo han hecho parte nuestra. No se llama propiamente cumbia, sino chicha, ¿no? Y bueno, es ahora parte también de nuestro folclore. Y antes era un círculo muy cerrado, ¿no? La cumbia o la chicha, eso solamente lo bailaban las personas, los inmigrantes que habían llegado desde el interior del país a la capital. Pero ahora, por ejemplo, no es así. No me van a decir ustedes que en las grandes fiestas o por ejemplo en la exclusividad, vamos a ponerlo así, de Asia, que era el lugar para la gente, la playa para la gente, entre comillas, de clase alta, no me van a decir que ahí en Asia no ha ido a tocar el grupo 5. Y el grupo 5 es un grupo justamente de música, de cumbia peruana, ¿no? Y no me van a decir que no ha ido, no, la gente no baila. Por supuesto que sí, y no solamente el grupo 5, ¿no? Los hermanos Yaipen, que bueno, es casi lo mismo, son de la misma familia, pero dos grupos distintos de músicos. Si hasta el mismo Tongo ha ido a tocar a Asia, sin desmerecer, ¿no? Pero la gente, nuestra música, poco a poco se hace más expansiva, no solo se localiza para determinado estrato social, por decirlo de alguna manera, aunque suene mal, sino que se difunde y se hace más general para todos, ¿no? La música popular contemporánea de Perú ha recibido la influencia de estilos extranjeros y los ha recreado según los gustos locales. Así también tenemos que el mercado global, la gastronomía peruana, ha adquirido un reconocimiento mundial y eso nadie lo puede negar, ¿no? Nuestra comida a nivel internacional, lo que necesitaba solamente es un empuje nada más, un pequeño empuje. Y gracias a Dios esto lo dio y se lo debemos al señor Gastón Acurio. El señor Gastón Acurio dio a conocer, dio un vuelco, un trascendental de lo que es nuestra gastronomía a nivel internacional. Y siempre que hablan afuera de nuestra comida, pues lo citan a él. Aunque él no es el único que lo ha dado a conocer, pero sí es el más representativo. Llegamos a los símbolos patrios. Los símbolos patrios constituyen la parte fundamental de nuestra identidad, porque son íconos oficialmente reconocidos como emblemas de una nación. Disculpen, pero estoy resfriada. A diferencia del patrimonio cultural, cuyas expresiones surgen o son reconocidas progresivamente por los integrantes de una nación y luego por el Estado, los símbolos surgen directamente de la decisión política de nuestro Estado. Y los símbolos patrios son la bandera, el himno y el escudo. Ahora, acá siempre ustedes me van a decir, sí, esto lo hemos visto siempre, pero me voy a detener aquí
en el himno nacional, porque ha habido mucha polémica, hay mucha polémica, y yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero me voy a centrar ahora en el himno nacional. El himno nacional. ¿Ya? Los símbolos establecidos por el Estado peruano son la bandera, el escudo y el himno. Cuando un símbolo es oficializado, solo puede ser modificado por decisión del Estado. El escudo nacional fue aprobado por el Congreso en el año 1825 y eso está en la parte en la PPT anterior. Pero me detengo acá porque considero que esto sí es trascendental. Nosotros siempre hemos cantado el himno nacional y ustedes lo deben haber cantado al igual que yo. Primero, el largo tiempo el peruano oprimido, ¿verdad? Sí, antes. Ajá. Pero si yo les dijera que esta estrofa, la primera que conocíamos y que nos enseñaron a todos en el colegio, esta estrofa no es la real, sino es una letra apócrifa que sí no fue creada ni por Bernardo Alcedo de la Torre Ugarte, sino que fue sacada por el furor del momento. Porque todo el mundo dice, pero se cambió esa letra, dijeron por muchas posturas. La primera de ellas fue de que largo tiempo el peruano oprimido, es una letra muy lastimera, que habla mucho de que el peruano siempre fue muy sumiso y todo lo demás. Bueno, sí, pues, pero fue parte del cómo se sentía el pueblo peruano, cómo nos sentíamos después de lo que fue nuestra independencia nacional. Vamos a escuchar un poquito más sobre esto. El himno nacional es un símbolo que ha sufrido algunos cambios a lo largo de la historia. El 7 de agosto de 1821, el general San Martín convocó a un concurso público para crear una marcha nacional. La convocatoria se cerró el 18 de septiembre del mismo año, de 1821, fecha en la que 7 composiciones concursantes fueron oídas en ceremonia pública. Al día siguiente se declaró como ganadora a la composición musical del maestro José Bernardo Alcedo y el 23 de septiembre se estrenó en el Teatro de Lima. La letra fue escrita por el poeta iqueño José de la Torre Ugarte y entonada por primera vez por la cantante lírica Rosa Merino. Todo esto se dio en el Teatro de Lima y fue algo realmente muy apoteósico y reconocido. Posteriormente se hicieron modificaciones no oficiales en la letra del himno nacional que aparecieron en canciones o en cancioneros populares de la época. Sin embargo, en 1870, no se olviden de esa fecha, el propio Alcedo, junto con el músico italiano Claudio Rebagliati, preparó una versión para la orquesta del himno nacional, la cual se estableció definitivamente. No obstante, fueron frecuentes los pedidos para cambiar la letra por considerarla pesimista y hostil con España. Por ello, el 8 de mayo de 1901, el gobierno convocó un concurso en el que resultó ganador el poeta José Santo Chocano, quien propuso 4 estrofas nuevas. Sin embargo, en 1913, debido al reclamo de la población, el Congreso dejó sin efecto dicha modificación y declaró intangible tanto la letra como la música del himno nacional. En el año 2005, el Tribunal Constitucional determinó que la primera estrofa del himno nacional, Largo Tiempo, no fue escrita en realidad por la Torre Ugarte, sino que fue una creación popular. Es claro que esta estrofa se impuso a partir del uso colectivo por parte del propio
pueblo peruano. Esta aclaración suma valor a nuestra marcha nacional, pues en ella quedó impreso no solo el discurso oficial, sino el fervor patriótico. Entonces, yo quiero hacerles ahora escuchar esto de el himno nacional. En realidad, cuando su parte original era la entrada, por decir, para cantar la estrofa del himno, era muchísimo más extensa. Es por eso que tuvo la modificación con anuencia de el propio Alcedo, que fue el que hizo la música, con el italiano Claudio Rebagliati, para cambiar solo la entrada del himno nacional, pero la letra, sí hubo una variación. Cuando José Bernardo Alcedo con Claudio Rebagliati hicieron la modificación solo en la música. José Santo Chocano, él no es chocano por si acaso, ¿no? José Santo Chocano hizo un nuevo arreglo, unas nuevas estrofas que nunca las pusieron, estuvo muy poco tiempo, por eso no se toman en cuenta, porque la gente comenzó a decir de que era una letra muy lastimera. Nunca prosperó esto. En el año 1913, ya les había dicho yo, debido al reclamo que hizo la población, todo quedó sin efecto. Y el Tribunal Constitucional del 2005 también dijo que no se cantaba más la primera estrofa por ser una letra apócrifa, y más bien cantábamos la que cantamos actualmente. Voy a pasar esto porque me interesa más que puedan ver esto que había averiguado para ustedes. A ver, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocer a este señor. Sí, para hacer las tareas. Sí. Escrito por José de la Torre Ugarte y la hablé aquello que nos han enseñado en el colegio, que consiste en que el himno nacional fue escrito por José de la Torre Ugarte y la música fue compuesta por Bernardo Alcedo. Lo que no nos han enseñado es que existen algunos arreglos que se han hecho a este himno, no solo en música sino también en letra. En mi anterior video dije que la música de introducción de nuestro himno nacional nunca la escribió Bernardo Alcedo, sino fue compuesta por el italiano Claudio Rebagliati. Él hizo un arreglo a nuestro himno ya que la introducción era demasiado larga, y lo que hizo fue pedir permiso a Bernardo Alcedo para poder cambiar la introducción y hacer un arreglo que quede más corto y a la vez que sea más manejable para los artistas que lo tocan. Para los que no han visto mi video de los símbolos patrios y quieren saber cómo era el himno nacional antes del arreglo de Claudio Rebagliati, voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan ver directamente una presentación que se hizo en un teatro con la música original de Bernardo Alcedo. Ahora vamos a hablar de la estrofa apócrifa. ¿Qué quiere decir esto? Apócrifo es una palabra que se usa para describir aquello que no es original, aquello que no es de autoría de un escritor o compositor. En este caso, José de la Torre Ugarte escribió 6 estrofas de nuestro himno nacional, de las cuales se cantaba una que comenzaba con largo tiempo el peruano oprimido. Esa estrofa nunca la escribió José de la Torre Ugarte, y por eso en el año 2005 el gobierno declaró que esa estrofa no pertenecía a este autor, así que dijeron que mejor cantamos otra estrofa, y ya en el año 2009 cantamos la última estrofa de nuestro himno nacional. Ustedes se estarán preguntando entonces, ¿quién escribió esta estrofa de largo tiempo el peruano oprimido? Fue algo que surgió del sentir del pueblo. No se sabe con exactitud quién la compuso, pero este arreglo se hizo cada vez más popular en el siglo XIX y finalmente se cantó pues hasta el año 2009, o sea, casi 200 años hemos cantado una estrofa que no la escribió el autor original. Vamos a hablar ahora de la letra de nuestro himno, que comienza con somos libres, seámoslo siempre. Hasta ahí todo se entiende bien, pero las siguientes 3 líneas hablan acerca de un voto solemne. ¿Qué es el voto solemne? Es una promesa que se hace
La palabra voto se puede usar, por ejemplo, en la frase voto de castidad, cuando los religiosos hacen esta promesa de castidad. De la misma forma, el voto solemne es una promesa pero hacia Dios. ¿Por qué hacia Dios? Porque la última línea del coro menciona el Eterno, que al Eterno se elevó. El Eterno es Dios. Recordemos que en la época de la independencia estaban por un lado los patriotas y los realistas. Ambos creían en Dios. En aquella época no existía la idea de política de izquierda o de derecha, eso es algo reciente. Pero si pudiéramos calificar como derecha o izquierda, los patriotas serían la izquierda y los realistas serían la derecha. Hoy en día el izquierdismo tiende a no creer mucho en Dios, tiende a ser un poco ateos, pero en aquella época todos eran católicos, todos eran cristianos. El más patriota de aquella época, por lo general, era católico. Así que el himno nacional es muy cristiano. Por eso menciona a Dios, que es, en este caso, el Eterno. Las líneas de nuestro himno dicen así: y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al Eterno elevó. Esto debe entenderse como una oración, y debe entenderse como que antes de faltar a nuestra promesa de lealtad a Dios, que el sol niegue sus luces. Es como decir, primero muertos antes que faltar a este voto solemne. Así se entiende. Pasemos a la primera estrofa, me refiero a la estrofa de largo tiempo, la que se cantaba antes. Comienza diciendo: largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró. Así se entiende muy bien. ¿Qué significa ominosa? Significa despreciable, aborrecible. O sea, la cadena era despreciable. Condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Esto denota un poquito de complicidad del peruano, que no tenía intención de emanciparse, lo cual no es tan cierto, porque en la época del virreinato había muchas personas que querían emancipar la patria, sin necesidad de ser patriotas, simplemente por un sentimiento de resurgir al Tahuantinsuyo. Más apenas el grito sagrado libertad en sus costas se oyó. En sus costas se oyó hace una referencia a que el grito libertario se oyó en los extremos del Perú, principalmente en Tacna, donde se hizo el primer grito libertario de la mano de Fernando de Sela. La indolencia de esclavo sacude. ¿Qué es indolencia? El indolente es la persona que no tiene voluntad para hacer las cosas, y es típico de un esclavo. El esclavo es sumiso, no suele levantarle la voz a su amo, ni suele tomar decisiones sobre él, es indolente. Pero la línea dice: la indolencia de esclavo sacude. La palabra sacude debe entenderse como la sexta acepción de la RAE, que dice que sacudir es rechazar una acción, y en este caso tendría completo sentido. La última frase dice: la humillada cerviz levantó. ¿Qué es la cerviz? Es la parte trasera del cuello, o sea, la nuca. Esa cerviz estaba humillada, estaba sumisa, estaba agachada. Entonces dice que la cerviz levantó, o sea que la alza, para poner fin a la sumisión. Vamos a analizar la última estrofa. Comienza diciendo: en sus cimas los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Hasta ahí se entiende perfectamente. Pendón significa bandera, es un sinónimo. Que a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. Significa que esa bandera anuncia un esfuerzo de siglos. Y como esta bandera está en los Andes, como dice la letra, creo que hace referencia a las batallas de Junín y Ayacucho. A su sombra vivamos tranquilos. ¿A la sombra de qué? De la bandera. Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Esta última parte significa lo mismo que dice en la parte final del coro, del voto solemne que se eleva al Eterno. Lo mismo, se está reafirmando en que creemos en el Dios de Jacob. O sea, nuestro himno nacional es 100% católico o al menos 100% cristiano. Siempre he visto comentarios de personas que dicen que no les gusta esta estrofa porque menciona al Dios de Jacob, y lo ideal sería que el himno sea neutral y que no se preste para ninguna creencia religiosa. Pero entonces, si queremos eliminar la parte del Dios de Jacob, pues tendríamos que eliminar todo el himno, porque el himno desde un inicio menciona la fidelidad al Dios de los cristianos. Si este video te pareció, a quienes me apoyan en la plataforma Patreon, sobre todo a los nuevos colaboradores del mes, ellos son Jorge. Bien, chicos, me parece sumamente interesante lo que se ha hablado acá. Y sí, hay muchas cosas que nosotros desconocemos de nuestro, o desconocíamos de nuestro himno nacional, ¿no? Y que debemos nosotros conocer, resarcir y dar a conocer a los demás también. Acá tengo referencias y solamente una actividad para ustedes, ¿ya? Analiza la actual estrofa del himno nacional y emite tu análisis.